El Ministerio Conéctate a Jesús, Seminarios Estudiantes, presenta la serie Feliz para Siempre en su cuarto segmento, la Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venimos ante usted, Señor, para pedir dirección, ya que estamos tocando mentes humanas, sobre todo bebés espirituales que necesitan, oh Padre Santo, crecer en espíritu y en verdad. Y no somos los más indicados para eso, pero usted se ha complacido en llamarnos a cumplir esta misión, para lo cual, oh Padre Santo, nos ponemos en tus manos. Sea usted quien hable y no nosotros. Lo hacemos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate. Y hoy nos toca estudiar la lección número 5 del cuarto trimestre de la guía de estudio de Escuela Sabática para Nuevos Creyentes, Marcha por el Poder de la Mente. Estamos hablando del ministerio profético. La intención de esta lección es dar respuesta a preguntas como: ¿hay apoyo bíblico para la existencia de profetas cuyos mensajes no aparecen en el canon bíblico? Para los adventistas, ¿quién tiene más autoridad? ¿Elena G. de White o la Biblia? ¿O tienen la misma? ¿Cuál ha sido la contribución de Elena G. de White a la Iglesia Adventista del Séptimo Día? En Segunda de Crónicas 20:20 encontramos el pasaje bíblico sobre el cual se basa toda esta lección. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al día siguiente, madrugaron, fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. El pueblo de Dios siempre ha sido dirigido proféticamente. En momentos clave de la historia, el Señor ha suscitado hombres y mujeres que con su ministerio y sus mensajes han orientado a sus hijos para que en cada época hayan podido aplicar los principios del reino de los cielos de forma correcta y apropiada. Los adventistas creemos que en estos últimos tiempos el don profético se ha manifestado singularmente en Elena de White. En los momentos clave de la historia de su pueblo, el Señor ha enviado profetas para revelar su voluntad, llamar al arrepentimiento y trazar el camino que se ha de seguir. El pequeño grupo adventista, observadores del sábado, recibió una gran ayuda de parte de Elena G. de White, conocida en el ámbito hispano como Ellen G. White. Hemos visto el ministerio profético. ¿Quién fue el mensajero profético de los adventistas sabatarios? Hemos visto el testimonio de la semana, enfrentando a quienes critican a Elena G. de White con 3 preguntas. ¿Has leído alguna de sus libros? ¿Conoces lo que ella dice acerca de Jesús? ¿Has leído lo que ella afirma respecto a la Biblia?
Hemos leído Amós 3:7. Hemos leído Números 12:6, 24:3-4, Daniel 8-11, Daniel 10:8-11 y 17, Hechos 9:3-8 y Apocalipsis 1:17, para entender lo que es el ministerio profético. También hemos visto un profeta para el fin del tiempo, para el tiempo del fin. Nos hemos gozado estudiando los escritos del historiador George R. Knight en su libro A menos que olvidemos. La definición del don de profecía. El día de ayer vimos a Elena G. de White y la Biblia. Respondiendo a la pregunta, ¿has leído lo que ella afirma respecto a la Biblia? Y terminamos diciendo que para ella sus escritos eran una luz menor cuya función era dirigir a sus lectores a la luz mayor, que es la Biblia. Hoy nos toca mirar el papel de Elena G. de White. Al hablar del papel de Elena G. de White en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es preciso que lo hagamos dando respuesta a estas importantes preguntas. ¿Fue ella la autora de las doctrinas de la Iglesia? ¿En qué sentido su autoridad profética se relaciona con la autoridad de la Biblia? ¿Cuál ha sido y continúa siendo su función en la Iglesia Adventista? Miremos la primera pregunta. ¿Fue ella la autora de las doctrinas de la Iglesia? El día de hoy reiniciamos el estudio de las 28 creencias fundamentales de la Iglesia, registradas en 6 doctrinas. La pregunta es, ¿fue Elena G. de White la autora de estas 6 doctrinas? El papel de Elena G. de White en el desarrollo de las doctrinas de la Iglesia Adventista es que sus primeras visiones confirmaron las conclusiones a las que otros adventistas habían llegado luego de un profundo estudio de la Biblia. Elena G. de White desempeñó un papel más relevante en el desarrollo de un estilo de vida adventista que en el desarrollo doctrinal de la Iglesia. Amén. Segunda pregunta. ¿En qué sentido su autoridad profética se relaciona con la autoridad de la Biblia? Elena G. de White consideró que su función era señalar a la gente el camino hacia la Biblia. Ella siempre enseñó que el Espíritu no fue dado ni jamás podría ser dado para sustituir a la Biblia, ya que las Escrituras afirman expresamente que la palabra de Dios es la norma para juzgar toda enseñanza y experiencia. Nunca adjudicó a sus escritos la misma autoridad que a la Biblia, o que tuvieran una autoridad independiente de la Escritura. Espero que quede claro este aspecto para aquellos que están teniendo dudas al respecto. Tercera y última pregunta. ¿Cuál ha sido y continúa siendo su función en la Iglesia Adventista? Aunque ella nunca tuvo ningún cargo oficial en la Iglesia,
La contribución de Elena G. de White a la Iglesia Adventista ha sido y continúa siendo determinante. Los temas más sobresalientes de su extensa obra escrita son el amor de Dios, el conflicto entre el bien y el mal, Jesús, la cruz y la salvación, la importancia de la Biblia, la segunda venida, el mensaje del tercer ángel y la misión adventista, el cristianismo práctico y el desarrollo del carácter cristiano. El liderazgo de Elena G. de White fue determinante en la organización de la Iglesia Adventista y en el alcance mundial de la obra médica educativa, de publicaciones y misioneras. Sus consejos siguen orientando a la Iglesia en todo el mundo, como lo vamos a ver a continuación en la historia denominacional presentada en el libro A menos que olvidemos del pastor George R. Knight. Para hoy tenemos titulada La desesperanza apunta hacia la esperanza. Recordemos que el día de ayer vimos a un candidato poco probable para el ministerio. Y nos referíamos a un jovencito de unos escasos 16, 17 años, lleno de entusiasmo juvenil, que se burlaba de su abuelo y de sus tíos por la manera en que estos predicaban. Le hacía mofa, pero que gracias a las instrucciones recibidas de su madre cuando era muy pequeño, la semilla germinó. ¿Y qué fue lo que pasó? Eclesiastés 2, 14 al 16, 3, 19 y 20 nos presenta el versículo para el día de hoy, o la cita bíblica para el día de hoy. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me di cuenta de que el sabio y el necio tienen el mismo destino. Los dos mueren. Así que me dije, ya que voy a terminar igual que el necio, ¿de qué vale toda mi sabiduría? Nada de eso tiene sentido. Pues tanto el sabio como el necio van a morir. El sabio no se le recordará más que al necio. En los días futuros, ambos serán olvidados. Las personas mueren, terminan en el mismo lugar. Del polvo vienen y del polvo y al polvo vuelven. Tanto. El servicio de Miller como capitán en la Segunda Guerra contra Gran Bretaña, ocurrida entre 1812 y 1814, facilitó un cambio en su vida. Incluso antes del conflicto, había comenzado a albergar dudas sobre lo aceptable de su creencia deísta. Recordemos que Guillermo Miller, en medio de la mofa y todo lo que hacía de su abuelo y su tío, se convirtió en deísta. Parte del problema era que el deísmo prometía vida después de la muerte, pero en realidad Miller había llegado a la conclusión de que, por deducción lógica, la muerte no conducía a nada. Casi al mismo tiempo, Miller comenzó a contemplar su propia mortalidad
y su significado. El 28 de octubre de 1814, escribió a su esposa en relación con un amigo del ejército que falleciera. Dijo: poco tiempo más y, al igual que Spencer, no seré más. Es un pensamiento solemne. La dura realidad de la vida estaba empujando al capitán Miller a la fe que una vez había rechazado con tanto vigor. No obstante, todavía no abrigaba ninguna esperanza. Si tan solo pudiera hallar un verdadero patriotismo en las filas del ejército, podría llegar a la conclusión de que su fe en el teísmo no estaba errada. Pero escribió dos años de servicio fueron suficientes para convencerme de que la naturaleza humana parecía mucho más precisa que la perspectiva deísta, que enseñaba que la naturaleza humana era básicamente buena y honrada. Pero Miller no pudo verificar esto en la historia. Cuanto más leo, escribió, el carácter del hombre parece ser más horrendamente corrupto. No podría discernir ningún punto brillante en la historia del pasado. Aquellos conquistadores del mundo, los héroes de la historia, aparentemente no eran más que demonios en forma humana. Comencé a sentir desconfianza de todos los hombres. La crisis final de Miller, relacionada con su creencia en el deísmo, tuvo que ver con lo que pareció ser un acto de Dios en la historia de la batalla de Plattsburgh en septiembre de 1814. En esa batalla, una apología de un ejército estadounidense venció a una fuerza superior de regulares británicos de primera, algunos de los cuales recientemente habían vencido a Napoleón. Era casi seguro que Estados Unidos sería derrotado. Un resultado tan sorprendente contra esas probabilidades, concluyó Miller, me dio la impresión de que era obra de un poder superior al hombre. Al igual que el autor de Eclesiastés, Miller se vio forzado por la dura realidad de la vida al volver a evaluar a Dios. La buena noticia es que la dura realidad de la vida está cumpliendo la misma función en nuestros días todavía. Mañana estaremos viendo el análisis de esta parte de la historia de nuestra iglesia en el análisis ISU. Te invito a que nos acompañes el día de mañana cuando veremos el análisis ISU de esto que hemos visto hoy en la historia. Oremos. Dios nuestro y Señor Jesucristo, gracias por acompañarnos en este pasaje de nuestra historia. Oramos, buen Dios, porque la experiencia que acabamos de leer de Guillermo Miller tiene muchas lecciones que nos toca a nosotros asimilar. Gracias a tu Espíritu Santo.
Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ha sido una producción del Ministerio Conéctate a Jesús, en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. La invitación es para que te quedes con nosotros, que ya viene el segmento Mente, Carácter y Personalidad en el tema central del día de hoy. Ya regreso.